Estamos aprendiendo sobre el arca del pacto y de verdad que hay muchas lecciones espirituales que debemos y que podemos aprender y que realmente son importantes, ¿verdad? Para poder recibir la instrucción que el Señor tiene para nosotros ahí en el arca del pacto. Y ya aprendimos la semana pasada, el Señor nos dio la oportunidad de aprender que el arca del pacto fue el primer mueble que el Señor dio en el diseño del tabernáculo. De los 7 muebles, el arca del pacto es el primero que se dio. Y eso nos habla y nos revela o nos muestra cómo Dios tenía el deseo en su corazón de revelarse al hombre para comenzar a mostrar un camino desde arriba, ¿verdad? Pasando por los demás muebles que están abajo en el tabernáculo, en la estatura, para mostrarnos un camino. El camino de regreso a su presencia o el camino de regreso a su gloria. Como saben, el hombre fue quitado de esa gloria o apartado de esa gloria a causa del pecado. Eso lo encontramos allá en Génesis capítulo 3, ¿verdad? Y en ese lugar se nos habla de cómo el hombre fue expulsado a causa del pecado en el Edén y por lo tanto fue quitado, ¿verdad?, de la presencia de Dios para ya no tener más acceso. De hecho, la Biblia dice que se pusieron ahí unos querubines que cuidaban la entrada para que el hombre no pudiera entrar nuevamente. Entonces, al Dios hablar acerca de este primer mueble, lo que nos dice, queridos hermanos, es que el deseo de Dios era que el hombre pudiera regresar a Él, pudiera regresar a su presencia, pero de la forma correcta. Porque puesto que el hombre quedó marcado por el pecado, comprado, esclavizado por el pecado, ya no podía regresar a la presencia de un Dios santo. Entonces, el arca del pacto nos habla de eso. Fue el primer mueble que Dios dio en instrucciones y en dirección precisamente porque nos habla del deseo de Dios de abrir un camino de regreso a su presencia. Entonces es una bendición que podamos aprender de eso, ¿verdad? Por supuesto que este es el amor de Dios, ¿verdad? La misericordia de Dios revelada y mostrándose al hombre caído para que éste pudiera acercarse nuevamente a Él. Realmente, si ustedes lo piensan, cómo cualquier cosa inmunda puede morir o perecer en la presencia de Dios, ¿verdad? Y cualquiera de nosotros es así, o fue así en este caso. Hasta que le recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, fue entonces que Él hizo propiciación por nosotros, justificación en nosotros, nos santificó y pudimos nosotros acercarnos a la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y es a través de Jesucristo solamente. Por eso es el arca del pacto. Ya hemos aprendido en la iglesia, me parece, y tanto aquí también, que el Señor Jesucristo es el arca del pacto de Dios, ¿verdad? El Señor Jesucristo tenía la ley en su corazón intacta, ¿verdad?, sin quebrantar ni nada por el estilo, porque pues Él cumplió, digamos, todas estas normas, leyes de Dios sin quebrar ninguna de ellas. Y entonces todas estas cosas nos hablan acerca de la persona de Jesucristo. Entonces, estamos hablando del tabernáculo de Moisés y todo lo que encontramos en el tabernáculo, ya sean muebles, detalles, cortinas, telas, metales, todo nos habla de la persona de Jesús. Bendito sea su nombre, el Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, la semana pasada también les dije algo. Voy a poner una imagen por aquí para que comencemos por ese lado. Permítanme un momento. Ok, voy a poner esta imagen. ¿Y qué estábamos hablando? La semana pasada les mencioné acerca del crecimiento que hay en los diferentes ámbitos en el tabernáculo de Moisés. Y les di citas, les di algunas breves explicaciones sobre eso, ¿verdad? Tenemos crecimiento al 30%, tenemos crecimiento al 60% y tenemos crecimiento al 100%, ¿verdad? Y esto nos habla de las recompensas eternas que cada uno va a tener, ¿verdad? Que cada uno de los que lleguemos a la presencia del Señor vamos a obtener en Cristo, ¿verdad? Algunos van a haber crecido al 30%, básicamente será paralelo a ese crecimiento la recompensa que cada quien tendrá. Otros habrán crecido al 60% y otros habrán crecido al 100%. Los que han crecido al 100% obviamente no tienen una recompensa igual que los que han crecido al 30%, ¿verdad? Obviamente que eso es así. A ver, permítanme que se me encendió algo aquí. Listo, ya lo arreglé.
Obviamente que la recompensa de los que han crecido al 100 no va a ser igual que los que han crecido al 60. Y hay una razón para eso, y es porque Dios es justo, ¿verdad? Y a partir de Cristo, o a partir de que Cristo viene a nuestro corazón, comenzamos a correr una carrera. Les explicaba la semana anterior, acerca de los niveles de gloria de resurrección que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Y ahí se nos dice que hay una gloria de estrella, hay una gloria de luna y hay una gloria del sol. Y así mismo será en la resurrección. Entonces está hablando que en el momento de resucitar para gobernar con Cristo, para estar con Cristo, no todos van a tener el mismo nivel de gloria o de recompensa. ¿Y de qué depende eso, hermanos? Depende de cuánto hemos puesto por obra la palabra, de cuánto hemos dejado que estos muebles precisamente se formen en nosotros. De hecho, de eso se trata. El tabernáculo es un mapa de crecimiento. Es un mapa en el cual obtenemos las semillas de verdad que nos van a llevar, si la ponemos por obra, a crecer hasta desarrollar cada uno de estos muebles en nuestro corazón, o que Cristo desarrolle cada uno de estos muebles en nuestro corazón. ¿De acuerdo? Eso es el tabernáculo de Moisés, y por eso ahora hemos llegado al arca del pacto. Ya vimos crecimiento en cada uno de estos muebles, y de verdad bendecimos al Señor porque en la iglesia nos ha dado la oportunidad de estudiar cada uno de estos en detalle. De verdad que si ustedes se toman el tiempo, en el canal de la iglesia tenemos muchos mensajes respecto a cada uno de estos muebles: crecimiento en la palabra, crecimiento en la oración, crecimiento en poner por obra, crecimiento en lavarnos las manos y los pies a diario, crecimiento en ponernos como un sacrificio delante del Señor, etcétera, etcétera. Ahí lo van a encontrar. Hay mucho material respecto a todo esto que hemos estudiado a lo largo de los años. El hecho es que entonces esto nos muestra el deseo de Dios. El deseo de Dios es que crezcamos. El deseo de Dios para el creyente es que el creyente sea perfeccionado, pueda crecer, pueda madurar, pueda ser completo, ¿verdad? Si ustedes no me creen, les voy a dar dos citas que son clásicas en nuestra iglesia, ¿verdad? Son clásicas en el mensaje. Para ello, vámonos por favor a 2 de Timoteo. Sé que algunos la conocen de memoria, pero hay otros que no la conocen, entonces la vamos a leer. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Cuando lo tengan me dicen un amén. Sé que para los que ya tienen años con nosotros, estas citas son muy conocidas y vale la pena volver a ellas las veces que sean necesarias para tenerlas muy presentes. ¿De acuerdo? Bueno, leamos. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, ¿de qué nos está hablando? Está hablando acerca de ser perfeccionado. Oigan, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto es muy interesante porque quiere decir algo que está completo, algo que se terminó o algo que ha llegado a su fin, ¿verdad? O se ha completado. Entonces dice que la Biblia nos es útil a nosotros y ha sido divinamente inspirada o inspirada por Dios para enseñar, número 1, para redarguir, número 2. La palabra enseñar aquí es doctrina, entonces tiene que ver con enseñanza. Redarguir, corregirnos, para instruirnos, a fin de que podamos ser perfeccionados. ¿Ok? Y eso nos prepara para hacer buenas obras. Es decir, para poder trabajar, para poder ministrar en el nombre del Señor. Para eso es la palabra, para eso aprendemos, para eso es el tabernáculo, para eso lo encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. Todos los principios necesarios de verdad, de vida, para poder crecer y ser perfeccionados. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a la otra cita. Esta es clásica también, ¿verdad? Efesios. Solo que hoy vamos a leer una parte un poco más amplia. Efesios, capítulo 4. Yo espero que ustedes estén apuntando todas estas citas, que las tengan presentes, es más, que se las aprendan de memoria, porque son necesarias.
¿De acuerdo? Efesios 4:13. Vamos, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Saben qué? Leamos desde el 11. Sí, desde el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ok, noten, queridos hermanos, que entonces el deseo de Dios es que el creyente, que la nueva criatura, ¿verdad? Que cuando nacemos en Cristo, avance, madure, crezca, sea perfeccionado. Ya leímos en 2 Timoteo 3, 16, 17 que la palabra, las escrituras, son para estas 4 cosas, ¿verdad? Doctrina o enseñanza, ¿verdad? Para ser redarguidos, para ser corregidos, para ser instruidos, a modo, hermanos, que seamos perfeccionados. Luego, Efesios 4:13 dice que podemos crecer a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, para que aprendamos a ser varones perfectos, es decir, hombres perfectos, humanos perfectos en Cristo. Todo esto a través de Cristo. ¿Por qué? Porque crecemos en esta estatura. Esto es lo que nosotros llamamos la estatura de Cristo. ¿Sí? Si siempre han escuchado este término en la iglesia, véanlo por favor, porque esta es la estatura de Cristo. No es otra cosa más que la figura del tabernáculo o la posición del tabernáculo en la que se crece a través de todos estos muebles. En cada uno de estos muebles encontramos principios eternos que nos enseñan a crecer en la estatura de Cristo, es decir, en la medida, en la madurez de Cristo. Y vean esto, por favor. Entonces, ese es el deseo de Dios. Ese es el anhelo de Dios para nosotros. Crecer, que podamos avanzar. Y lo voy a poner así en términos sencillos. ¿Qué significa crecer en la estatura de Cristo? Crecer en la medida de la estatura del varón perfecto o de la madurez de Cristo es una cosa. En pocas palabras es llegar a entender que Cristo es la cabeza de todo. Ese es el meollo del asunto. Y por eso estamos hablando de esto en nuestra lección del Arca del Pacto. Porque el día que llegamos a entender que Cristo es la cabeza de todo, queridos hermanos, ese día muchas cosas empiezan a cambiar en nuestra propia vida. Comenzamos a pensar diferente, comenzamos a actuar diferente, comenzamos a ver las cosas de otra manera, cuando llegamos a entender que Cristo es la cabeza. Pero para poder llegar a entender que Cristo es la cabeza, yo necesito caminar, crecer, madurar, llegar a entender que yo no soy Dios, que Dios es Él, que yo no tengo el control, que el control lo tiene Él. Llegar a entender que todo lo que me pasa me sucede porque Él tiene un plan para mí y es bueno. Pero para poder llegar a entender eso, yo necesito madurar, crecer. Entonces, digámoslo así en estos términos. Una buena medida para saber qué tanto yo he madurado es ver cuánto yo encuentro deleite en saber que Dios es la cabeza. ¿Escucharon bien la frase que les acabo de decir? Una buena medida para poder saber cuánto yo he crecido o he madurado es cuánto yo encuentro deleite en saber que Dios es la cabeza. Lo contrario sería cuánto me quejo, cuánto me lamento y cuánto murmuro porque lo que Dios hace no me gusta, no me agrada, porque lo que Dios hace no lo entiendo, porque lo que Dios hace me incomoda.
¿verdad? Allí hay una medida que yo puedo tener muy en cuenta sobre cuánto estoy creciendo, porque eso me demuestra qué tan inmaduro soy en el Señor. Estoy hablando de una persona cristiana, ¿verdad? Obviamente, esto no se le puede pedir a una persona que no ha sido convertida, ¿verdad? Obviamente que no va a entender en realidad que Dios es la cabeza, que Cristo es la cabeza de todo. Entonces, esta es la forma en la que usted puede medirse, querido hermano y hermana. Medirse qué tanto usted ha madurado, qué tanto ha crecido en el Señor, es viendo cómo es su reacción ante lo que Dios permite y lo que no permite. Es ver su reacción hacia cómo Dios está dirigiendo su vida, gobernando su vida. Porque eso es real. Hay muchos cristianos frustrados porque están dentro de una iglesia, pero al mismo tiempo están enojados con Dios, porque Dios no hace lo que ellos dicen. Entonces, vean por favor, porque ahí tenemos un caso probable de una persona que no ha madurado, que no ha crecido en Cristo. Y es cierto, pueden ser personas que conocen muchos versículos, que van a la iglesia todos los días, pueden ser personas que conocen o escuchan miles de prédicas en el año, pero, querido hermano y hermana, si nosotros nos frustramos, nos enojamos, nos resentimos y estamos peleando todo el tiempo, murmurando todo el tiempo por lo que Dios permite en nuestra vida, quiere decir que hay algo que no está funcionando, hay algo en lo que yo no estoy creciendo. ¿Por qué? Porque según lo que acabamos de leer en Efesios 4, dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, para que no seamos niños que van de un lado a otro creyendo una cosa, creyendo otra. Hoy estoy bien, mañana no. Hoy me siento bien, mañana no. Hoy hago las cosas porque quiero, mañana no las hago porque no quiero. Eso es ser un niño fluctuante. Ser un niño fluctuante es aquel que hoy quiere, mañana no quiere. Hoy tengo ganas, mañana no tengo ganas. Hoy empiezo algo, mañana lo dejo. Eso es ser un niño fluctuante. Según la Biblia, la palabra, la enseñanza que recibimos, tiene la facultad de convertirnos de niños a adultos, espiritualmente hablando. Es decir, ya no ser, como les digo, de doble ánimo o que cualquier cosa nos mueve, cualquier cosa nos hace temblar, cualquier cosa nos hace cambiar a Jesús por otras cosas. ¿De acuerdo? Eso es ser un niño fluctuante. Entonces el apóstol Pablo dice que la intención de Dios al ayudarnos a crecer a esta medida de la estatura de la plenitud de Cristo es que ya no seamos niños fluctuantes, y explicábamos un poco qué significa eso. Otro aspecto que incluye el ser niños fluctuantes es la naturaleza de un niño. Es básicamente alguien que hace berrinches. Lo que nosotros llamaríamos berrinche es aquello de no estar contento con lo que tenemos, no estar contento con lo que se nos ha dado, sino querer más, o que las cosas no sean como nosotros decimos o pensamos. Y hacemos un berrinche, ¿verdad? Pataleamos, nos enojamos, gritamos. Eso demuestra que somos niños. Si no nos dan la atención que nosotros pensamos que merecemos, si no nos dan el lugar que nosotros consideramos que es el lugar que nos corresponde, también, ¿verdad? Nos enojamos con otros, hacemos desplantes, reclamamos, etcétera, etcétera. Entonces resulta ser que para eso sirve la palabra, para quitarnos esta inmadurez, para evitar que sigamos siendo niños fluctuantes, sino al contrario, que podamos crecer a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Luego dice en el mismo versículo 14, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, el apóstol Pablo está diciendo aquí que una evidencia de una persona que no ha crecido en Cristo, que no ha crecido espiritualmente, es una persona que se deja llevar por cualquier enseñanza, ¿verdad? Por cualquier cosa que se le va a decir. Oímos una doctrina aquí y nos quedamos. Nos hablan de otro lado, de otra cosa, de otro tipo de evangelio, de otro principio espiritual, y nosotros nos vamos para allá. Entonces somos llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es decir, por cualquier enseñanza de hombres, por cualquier enseñanza y que honestamente muchas veces no tiene nada que ver ni con la Biblia.
Y aún así nosotros nos vamos en pos de eso. Luego dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahí lo tienen. Entonces, lamentablemente, una persona que no ha crecido, una persona que no ha madurado, es una persona que es presa fácil para cualquier tipo de engaño. Presa fácil para cualquier tipo de mentira, para cualquier tipo de circunstancia o situación que se va a levantar para venir a querer entorpecer lo que ya Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, miren todos los riesgos y los peligros que hay en ser personas que no han crecido, en que seamos personas que no hemos crecido, en que seamos personas que no hemos madurado en la palabra. Al contrario, una persona que ha sido cimentada en la palabra, enseñada, corregida, instruida, redarguida por la palabra, es una persona que ha madurado. Es una persona que ya no es de doble ánimo, que ya no se mueve conforme a las circunstancias, sino que se mantiene firme. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Ok, ¿qué significa esto? Que podamos ser edificados en amor, que podamos crecer en quien es la cabeza, es decir, en Cristo, que podamos llegar a entender que Él es la cabeza de todo. ¿Ok? Y pues aquí habla acerca del funcionamiento del cuerpo como un todo, ¿verdad? Quien le da razón, quien le da motivo para trabajar bien a todo el cuerpo es la cabeza, es Cristo. En este caso, quien produce la unión entre el cuerpo es Cristo. Quien produce el amor que deberíamos tenernos entre todos como el cuerpo de Cristo es el mismo Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, miren qué importante, porque lamentablemente hoy en día la iglesia cristiana carece de mucho de esto. ¿Por qué hay tantos pleitos en la iglesia? En las iglesias, ¿verdad? A nivel mundial, a nivel global se podría decir. ¿Por qué? Porque no hay madurez. ¿Por qué hay tanto pleito? ¿Por qué hay tantas divisiones? ¿Por qué hay tantas contiendas? Porque cada quien quiere hacer su propia voluntad. Cada quien quiere obtener beneficios, obtener la atención. Cada quien quiere obtener todo lo que puede pensar en tener. Hay inmadurez. Y puesto que hay inmadurez, somos como niños fluctuantes. Y puesto que somos como niños fluctuantes, somos llevados por cualquier viento de doctrina, cualquier viento de enseñanza. Y nosotros siempre les vamos a decir algo y siempre se lo vamos a remarcar, ¿verdad? Todo lo que se diga en la iglesia debe ser comprobado, debe ser respaldado por la Biblia. Si decimos algo que no está en la Biblia, hermano, acérquese y pregunte y se le puede explicar. Pero por regla general, todo lo que hablamos, todo lo que enseñamos proviene de la Biblia. Mejor dicho, no por regla general. Siempre todo lo que hablamos tiene que provenir de la palabra, porque esa es la intención, ¿verdad? Que seamos cimentados, fundamentados en el cuerpo de Cristo a través de la palabra. La palabra es nuestra norma de vida. ¿Ok? Entonces, bueno, nos encontramos aquí en la estatura espiritual y como podrán ver, estamos básicamente trabajando en enseñar que Cristo es la cabeza. Aquí arriba vamos a poner cabeza. Que Cristo es la cabeza y que la cabeza está representada por el arca del pacto. Ok, entonces elaboremos un poquito más sobre qué significa esto o cómo es entender esto acerca de que Cristo sea la cabeza. Por favor, vámonos a Colosenses. Colosenses capítulo 1. Vámonos a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 1. Colosenses está después de Filipenses. Colosenses capítulo 1, vamos a leer el versículo 15. Versículo 15, por favor, si son tan amables.
Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es, este es el versículo clave, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en para que en todo tenga la preeminencia. Okay. ¿Vieron el versículo 18? Esa es la clave. Él es la cabeza. Cristo es la cabeza. Entonces, si entendemos que Él es la cabeza, si lo comprendemos totalmente o por lo menos de una manera más completa, vamos a llegar a entender que Él tiene el control sobre todo. Él ha sido puesto por Dios como la cabeza, lo principal, el rey, ¿verdad? El gobernante, el Señor por sobre todas las cosas. Ok, uno más. Vámonos a Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Vamos a ver. Efesios 1. Vamos a leer el versículo 21, por favor. Dice, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Miren qué precioso ese pasaje, ¿verdad? Nos habla de que Cristo es la cabeza por sobre todas las cosas en la iglesia o a la iglesia, ¿verdad? Y Él tiene la plenitud de aquel que lo llena en todo. A ver, se lo voy a leer mejor. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En traducción de nuestro lenguaje común y corriente y entendible, Cristo lo llena todo. Cristo es la plenitud de todo, ¿verdad? Él es la cabeza, Él es el gobernante, Él es el rey. No hay otra cosa que esté sobre Él. Dios lo puso y lo dispuso de esa manera. Que Cristo sea nuestro gobernante, nuestro Señor, ¿verdad? Que Cristo sea nuestro gobernador, nuestro supremo gobernador. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Muy bien. Entonces, déjenme preparar algo aquí porque quiero usar la imagen que hicimos la semana pasada. Si me regalan unos segundos, por favor. Ok, esta es la imagen que trabajamos la semana pasada y vamos a ver unos detalles más acerca del arca, pero quería recalcar un poco este asunto de que Cristo sea la cabeza. ¿Qué significa que Cristo sea la cabeza? Esto significa, queridos hermanos, que no hay nada ni nadie sobre Él. La cabeza también nos habla de lo más importante, de lo principal, lo que tiene una preeminencia, como ya lo leímos ahí en Efesios, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, queridos hermanos, perdón, eso está en Colosenses. En pocas palabras, cuando decimos que Cristo es la cabeza, o Él ha sido dado por Dios como cabeza de la iglesia, como cabeza de todas las cosas, como primogénito, etcétera, etcétera, está hablando acerca de que Él es lo primero, o debe ser lo primero. Ahora, esto es muy interesante porque está sumamente conectado con el arca del pacto por una cuestión, y ahorita se los voy a señalar. Esta es la imagen que trabajamos la semana pasada, yo la acabo de cargar para que ustedes la puedan ver. Es sumamente importante porque aquí hay un elemento del que vamos a tomar y a echar mano hoy. Es la cornisa del arca. Esta palabra cornisa también se traduce corona. ¿De acuerdo? Corona. Por favor, pónganle ahí corona.
No se las voy a definir como tal, porque eso lo hemos visto en lecciones anteriores, cuando estudiamos la mesa de los panes, definimos bien que era una corona. Aprovechando que estamos ya en esta imagen y que vamos a hablar un poco acerca de lo que es que Cristo sea la cabeza, quiero mencionarles cosas que son necesarias. Encontramos que el arca estaba hecha de madera de acacia, ¿se recuerdan? O madera de sitín, según algunas versiones, y estaba cubierta de oro. Por supuesto que esto es algo que ya lo repetimos, que nos habla acerca de la humanidad de Cristo, la madera, y nos habla de su deidad, el oro, ¿verdad? Con el que estaba cubierto esta arca. Y si ustedes notan, también la otra vez les dije que tiene 2,5 codos de ancho o de largo, tiene 1,5 codos de ancho y tiene 1,5 codos de alto. Para eso pueden estudiar o revisar o recordarse de lo que estudiamos con la mesa de los panes, ¿verdad? Porque el arca del pacto tiene las mismas medidas que la mesa de los panes. Y nos habla acerca, igual, ¿verdad? Acerca del crecimiento que obtenemos desde la mesa de los panes, que se obtiene un crecimiento que nos prepara, por así decirlo, para recibir esta arca del pacto, o para que esa arca del pacto sea desarrollada sea formada en nuestro corazón. De eso se trata en las medidas que tiene el arca del pacto, que son iguales, no similares porque se parecieran, nada más son iguales a las que tiene la mesa de los panes. Entonces, no quiero que malentiendan aquí o algo, ninguno de estos puntos, porque estoy tratando la manera de irme lo más despacio con todas las características. Repito, madera de acacia es la humanidad de Cristo, la cubierta de oro es la divinidad de Cristo, ¿verdad? En él las medidas son las mismas de la mesa de los panes, porque como les dije, en la mesa de los panes aprendemos el crecimiento que nos prepara, o obtenemos el crecimiento que nos prepara para que el arca del pacto sea formada en nosotros. A través de la experiencia, a través de poner por obra lo que recibimos en la palabra, es que nosotros nos preparamos para que el arca del pacto, es decir, la soberanía, el gobierno, la jefatura de Cristo sea formada en nosotros. No tengan pena por estos términos que se llaman jefatura, soberanía, lo vamos a estudiar en detalle. Ok, ahora voy a borrar esta pantalla y vamos a comenzar de nuevo con otra, permítanme. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Miren, vamos a tratar la manera de avanzar lo más que podamos estudiando qué representa esta corona o esta cornisa. Ok, entonces vamos a hacer una cosa. Voy a hacer un pequeño dibujo nuevamente acá, un poco más sencillo que el otro, tal vez solo para ejemplificar siempre a lo que nos referimos cuando decimos cornisa o corona. Porque seguro vamos a tener una lección preciosa ahí, si el Señor lo permite, ahorita. De acuerdo, ahí estamos. Entonces, esta cornisa, queridos hermanos, la voy a hacer de otro color para que ustedes la puedan ver más claramente. Esta cornisa que estaba alrededor del arca del pacto pudo verse así. Como les he dicho, estas son aproximaciones, ¿verdad? Pues nunca ha habido una imagen o una foto de cómo se vio, sino solamente las descripciones que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Ahí por la historia, por los eruditos, historiadores, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una cornisa o una corona. Ahora, anoten esto, por favor, porque es muy, muy importante de que lo tengan apuntado. El arca del pacto era el lugar donde descansaba la gloria y la presencia de Dios. Eso es muy importante que lo tengan ahí presente. El arca del pacto era el lugar donde descansaba, donde moraba la gloria de Dios, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Por así decirlo, el arca del pacto, hermanos, lo voy a poner aquí en un color un poco más fuerte para que resalte. El arca del pacto no era otra cosa más que un trono, el trono de Dios. Esto es muy importante. Este es el meollo del asunto en todo el mensaje de esta noche, hermanos. El arca del pacto era el trono de Dios.
¿Quién usa un trono, queridos hermanos? Los reyes. Solo los reyes pueden usar un trono. Entonces, el arca del pacto en el tabernáculo de Moisés no era otra cosa más que el trono de Dios, sobre el cual reposaba la presencia y la gloria de Dios para dirigir a su pueblo. Por lo tanto, eso nos lleva a entender que Cristo, en el Nuevo Testamento, por eso la Biblia le llama Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque Él es el enviado, ¿verdad? El ungido de Jehová para con su pueblo, para con nosotros, para con los seres humanos. Pero en el Antiguo Testamento era Dios quien como rey, miren esto, Jehová, bendito su nombre, como rey, se sentaba sobre este trono, sobre esta arca, moraba sobre esa arca, y lo que hacía era dirigir a su pueblo desde ahí. ¿Está claro eso? Ese era el trono del Señor. El arca del pacto era el trono de Dios. Era donde estaba su corona, ¿verdad? Nos habla esto de gobierno, de reino. Nos habla de jefatura, donde Él dirigía a la nación. Esto lo hemos mencionado en otras ocasiones. Vámonos al Salmo 24, por favor. Salmo 24. Salmo capítulo 24. Y pues ustedes quieren, pueden dibujarles aquí los detalles que ustedes ya saben, ¿verdad? El arca. Los anillos, las varas, etcétera. Usen su imaginación, ¿verdad? Bueno, dice el Salmo 24, 8. Desde el 7 leamos si quieren. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria, el Rey de la gloria. ¿Qué tienen ustedes aquí? ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es este grandioso Rey de Israel y del mundo, de las naciones, de la creación entera? Dice el Salmo 24, ¿quién es el Rey de gloria? Es Jehová, el Señor. Él es el Rey de gloria. Y podría citarles muchos pasajes más acerca de cómo el Señor es Rey, ¿verdad? Por sobre todas las cosas. Un Rey que gobierna, que rige, que dirige su creación, por así decirlo. Entonces, este grandioso Rey, maravilloso, ¿verdad? Rey que tuvo Israel, pues les tengo una gran y triste noticia. Y es que Israel lo rechazó. Así como lo oyen, queridos hermanos. A este grandioso rey, a este maravilloso gobernador, Israel lo rechazó. Prefirieron un rey humano, mortal, que se equivoca, con una naturaleza corrupta, caída. Prefirieron un ser humano como rey que ser gobernados por el Rey de la gloria, por el Rey Jehová. ¿Qué les parece? Miren, vámonos a 1 Samuel 8, por favor. 1 Samuel 8. Primera de Samuel capítulo 8. Cuando lo tengan me dicen un amén, por favor. ¿Qué les parece? Uno pensaría que al tener un rey tan justo como el Señor, un rey tan misericordioso, tan bueno, tan, qué sé yo, ni encuentro palabras para describir la naturaleza de rey de Jehová, uno pensaría que uno nunca lo va a cambiar.
que uno se quedaría con ese rey para siempre, pero resulta ser que la nación entera lo cambió por un rey terrenal. Miren, ahí estaba su corona, ahí estaba su trono, su presencia en medio de ellos, y ellos dijeron, no queremos más al rey Jehová. Leamos desde el versículo 1, por favor. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Escuchen eso. Le dijeron, ya no queremos jueces, no te queremos a ti, no queremos a tus hijos, no queremos a que Jehová siga siendo nuestro rey. Ahora nosotros queremos un rey humano, un rey hombre, un rey que nos juzgue, como tienen todas las demás naciones. ¿Qué les parece? Ni las motivaciones eran las correctas, ni la forma era la correcta. O sea, uno podría decir, bueno, estaban siendo correctos en el sentido de que los jueces que estaban después de Samuel, que eran los hijos de Samuel, no estaban haciendo un buen trabajo. Uno diría, sí, era válido que pidieran el hecho de que dijeran el hecho de que no estaban siendo correctos los hijos de Samuel. Lo que no era correcto era que pidieran otro rey, porque el Señor era el rey de ellos, el Señor era quien los dirigía. El Señor era quien los había llevado a la tierra prometida, quien había peleado por ellos, quien había ganado las batallas, quien había conquistado para ellos y por ellos. Y resulta ser que ellos dijeron, queremos un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Dice el versículo 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Miren qué ejemplo, señalar esto, ¿verdad? Qué ejemplo el de Samuel. Esto no le gustó, no le agradó, lo entristeció, lo molestó, y lo que Samuel hizo fue orar. Qué importante es mencionar eso, ¿verdad? Para nosotros, cuando alguien nos menosprecia, cuando alguien nos hace a un lado, normalmente lo que nosotros hacemos es molestarnos y dejar de hablar a la persona. Normalmente lo que hacemos es enojarnos y hablar mal de esa persona con otros, ver quiénes están de nuestro lado, y etcétera, etcétera. Pero Samuel no hizo eso. Samuel lo que hizo fue ir a hablar con Dios. Samuel lo que hizo fue orar al respecto y ponerlo en las manos de Dios. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Qué les parece eso? Hermanos, miren qué difícil está eso, hermanos. Que Dios diga, ellos ya no quieren que yo los siga reinando. Ellos ya no quieren que yo reine sobre ellos. En pocas palabras, Israel le estaba cediendo el trono a un hombre, ¿verdad? Humano, mortal, pecador, que falla, en lugar de dárselo a Dios como siempre lo había tenido. Aquí dice, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Miren qué impresionante, qué difícil, hermanos. La verdad que cuando uno lee esto y uno medita en ello, uno se entristece de corazón por ver cómo somos como seres humanos. El Señor le está diciendo aquí en pocas palabras a Samuel, mira, desde que los saqué de Egipto hasta hoy, siempre me han dejado y se han ido en pos de otros dioses, de dioses ajenos. Así están haciendo otra vez contigo. Te están haciendo a un lado, te están desechando, pero al fin y al cabo no te desechan a ti, sino que a mí. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Miren qué impresionante. Ahora, les hago una pregunta, meditemos en ello. ¿Ustedes creen que Dios tenía un plan y un propósito al no haberle dado un rey físico
todavía Israel en ese momento? Porque Dios no había instituido rey sobre Israel en ese momento. Fueron ellos quienes pidieron un rey. Sin embargo, si ustedes leen promesas en la Torá, promesas en la ley de Moisés, van a encontrar que Dios sí le prometió a Israel que en su debido momento iba a haber un rey que los iba a gobernar con justicia, que iba a introducir, por así decir, el reinado, ¿verdad? Una extensión del reinado de Dios sobre Israel por medio de un hombre justo, como David, por ejemplo. Pero no, ellos se adelantaron y pidieron un rey porque estaban cansados de la forma en la que el Señor los reinaba sobre ellos y gobernaba sobre ellos. Entonces, por supuesto que sí había un propósito de Dios al no darle rey en ese momento. Y una de las razones, podríamos decir, era porque Dios no quería que ellos pusieran su confianza en un hombre. Dios no quería que ellos pusieran su esperanza en un hombre, en un rey mortal, sino que Él quería ser su rey. Él buscó ser su rey y que ellos fueran una nación santa para Él. Pero ellos lo rechazaron. Así es que, en pocas palabras, Israel rechazó el plan de Dios y declaró que ellos no querían a Jehová como rey. Ok, ¿estamos claros hasta ahí? Así es que Israel abandonó a Dios como rey, cedió el trono de Jehová a otro hombre, le dio la corona de Jehová a un hombre, ¿verdad? Y miren esto, a mí me parece realmente increíble e injusto, porque ¿acaso Dios no había demostrado ser un rey justo, un rey digno con Israel? Por supuesto que sí, ¿verdad? Claro que sí. ¿Acaso Dios no demostró la habilidad para dirigir, para preservar, para salvar a la nación en medio de todo lo que habían pasado? Claro que sí. Pero no, ellos no fueron fieles al rey que tuvieron, al rey celestial, y entonces pidieron un rey terrenal. ¿Ok? Ahora, resulta ser que en el Nuevo Testamento, queridos hermanos, sucede exactamente lo mismo que en el Antiguo Testamento. Y en nuestros días sucede exactamente lo mismo que sucedió en la época del tabernáculo de Moisés y de este pueblo que quisieron al rey humano, al rey mortal, antes que al rey de la gloria, Jehová. Sucede exactamente igual. ¿De acuerdo? Va. Entonces, antes de continuar, pongamos una pausa y vamos a Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6. Les voy a demostrar que lo mismo que sucedió allá, en ese tiempo, sucedió también en el Nuevo Testamento y sucede hoy en día con nosotros. Ya vieron, ¿verdad? Este era el trono del Señor, su corona, el lugar donde moraba su presencia, de donde dirigía, y el pueblo lo desechó. No lo quisieron a él como rey. Primera de Timoteo 6, por favor. Primera de Timoteo 6, capítulo 6, versículo 13. Dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ok, ¿qué tienen ahí? El apóstol Pablo dice, Cristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo, el único y bienaventurado solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Ok, ahora vámonos a Apocalipsis 17, por favor. Apocalipsis 17. Vamos a leer el versículo 4, por favor. Dice,
momento, por favor. Disculpen, es el versículo 14, no es el 4, es 17:14. Leamos. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos, son llamados y elegidos y fieles. Cristo es Rey de reyes y Señor de señores. Otra más, Apocalipsis 19:15, por favor. Apocalipsis 19:15. Este es el juicio que trae el Señor después, ¿verdad? De que ha pasado todo el Armagedón y todo eso, ¿verdad? La boda del Cordero. Ahora viene Cristo con su esposa, con sus fieles, ¿verdad? Con su ejército, y vienen a juzgar la tierra. Dice el versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Una vez más, ¿qué estoy tratando de demostrarles con esto? ¿Ok? Estoy tratando de demostrarles, queridos hermanos, que Dios es rey sobre Israel y que lo desechan como rey. Ahora estoy tratando de demostrarles que Cristo es coronado como Rey de reyes y Señor de señores, pero ¿qué creen? Les tengo una noticia. Lo rechazamos como nuestro Rey muchas veces, y no solo nosotros, sino que en el tiempo de Jesús también sucedió exactamente lo mismo. Se los compruebo ahora mismo. Vámonos, por favor, al libro de Lucas. ¿Saben qué? Vamos a leerlo en Juan. En el libro de Juan, no en Lucas. Disculpen, vamos a ver. Estoy tratando de resumirles para no leer tanto. Y entonces ustedes puedan ver claramente lo que les estoy hablando. Miren esto. Lo que sucedió en el Antiguo Testamento, cómo rechazaron al Rey de la Gloria, a Jehová, básicamente fue una figura profética de cómo iban a rechazar al Hijo. Rechazaron a Jehová de su trono, lo quitaron y quisieron un rey natural, mortal, humano, corrupto, ¿verdad? Que en realidad hizo muchos problemas. Saúl, que fue el primer rey de Israel, causó muchos problemas en Israel por lo mismo, porque era un rey mortal, ¿verdad? Era un rey humano que no había sido puesto por Dios. Dios lo permitió para seguir, para darle, por así decirlo, para darle la oportunidad al pueblo de que probaran, ¿verdad? De lo que Él los estaba guardando, pero ellos no quisieron. Ellos quisieron un rey mortal, un rey humano. Lo desecharon a Él. De acuerdo. Ahora les comprobé que la Biblia dice que Cristo es Rey de reyes, Señor de señores, pero quiero que vean lo que los hombres hicieron con Cristo. En el capítulo 19 de Juan, versículo, vamos a ver, versículo 12. Aquí estaba Jesús frente a Poncio Pilato. Estaba siendo juzgado. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. ¿Okay? Oigan eso. O sea, empiezan ellos a hacer una comparación entre Jesucristo, quien decía ser el Hijo de Dios y lo había demostrado a través de acciones, a través de milagros, a través de prodigios, señales, enseñanza, todo lo demás. Ellos no creyeron en Él, lo desecharon porque no creyeron en Él, lo desecharon porque no cumplía sus estándares de orgullo, sus estándares de básicamente de gloria, ¿verdad? Ellos esperaban un Mesías glorioso. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús, se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Estas son las palabras de Poncio Pilato. Aquí tienen a su rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Y respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César.
Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. ¿Qué les parece? En el Antiguo Testamento, en los días de Samuel, el pueblo de Israel rechazó al rey de la gloria, Jehová, y dijeron: queremos un rey humano, un rey como lo tienen las demás naciones. En el Nuevo Testamento, el mismo pueblo, los mismos judíos, la misma nación, tuvieron enfrente al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo, y dijeron: nosotros no tenemos más rey que César. ¿Qué les parece, queridos hermanos? Cuando Pilato se los puso enfrente, les dijo: aquí está su rey. Ellos dijeron: fuera, fuera, crucifíquenle. Y entonces dijeron: nosotros no tenemos más rey que César, el emperador romano, que había sido cruel, sumamente cruel con ellos, que los tenía bajo un yugo totalmente inaceptable, inhumano en muchos sentidos. Y cuando tuvieron frente al Rey de Reyes, a Jesucristo, que no había hecho otra cosa más que salvarlo, que sanarlo, que perdonarlo, lo que dijeron fue: este rey no nos importa, este rey no nos interesa, el rey que nos interesa se llama César. Ese es nuestro rey. Qué increíble, queridos hermanos. Estas palabras son duras. Que ellos hayan dicho: no tenemos más rey que César, son las mismas palabras que dijeron en el Antiguo Testamento, en los días de Samuel, cuando dijeron: queremos un rey como las demás naciones. No nos interesa el rey de la gloria, no nos interesa el rey Jehová. En el Nuevo Testamento dijeron: no nos interesa el rey Jesús, nos interesa un rey humano que se llama César. Esto es el arca del pacto y la corona del rey. Porque nosotros, queridos hermanos, somos culpables muchas veces de exactamente el mismo pecado. Cada vez que nosotros preferimos, cada vez que nosotros le damos el primer lugar a cualquier cosa, a cualquier persona, a cualquier circunstancia, a cualquier placer, deleite, antes que a Dios, lo que estamos diciéndole es: nuestro rey es esto otro. Nuestro rey es este Dios. Nuestro rey es este placer. Nuestro rey es esto que nos llena, esto que nos sacia, esto que nos satisface, y no queremos otro rey más que eso. Ese es nuestro pecado muchas veces. Que la corona del rey no se la damos al Señor, sino que nos la queremos poner nosotros mismos o lo que nos sentimos que nos satisface. Es exactamente el mismo problema. Vemos que en otros lados lo hacen, nosotros queremos hacerlo y no nos importa que el trono de nuestro corazón le pertenece al Rey de Reyes. Este es el principio del arca del pacto y de la corona que tenemos que aprender. ¿Cómo, queridos hermanos, dejamos que esta corona del arca del pacto se forme en nosotros? A través de aprender a reconocer a Jehová, al Señor Jesucristo, como nuestro Rey. Aprender a reconocer a Jesucristo como el soberano gobernador de nuestra vida. Ahí es cuando la corona del arca del pacto se empieza a formar en nosotros. Cuando, por así decirlo, le cedemos el trono al Señor en todo lo que somos y en todas las cosas que hacemos. Miren qué impresionante y qué ingratos somos como humanos. Desechamos al Rey de la gloria, desechamos al Rey de Reyes y preferimos que en su lugar haya cualquier otra cosa que nos esté gobernando. Y se recuerdan cuando hablábamos en la iglesia acerca de los siervos abad y decíamos que si no somos dueños de nada, somos siervos de algo. Esto es igual de cierto en este principio, queridos hermanos. Si no tenemos por rey a Jehová, si no tenemos por rey a nuestro Señor Jesucristo, tenemos por rey a alguien más o algo más. No se puede estar en esta vida sin servir a algo o a alguien, sin ir en pos de algo de alguien, sin adorar a algo o a alguien. Asegurémonos, hermanos, que lo que adoremos, que quien nos reina, quien nos gobierna, sea un rey justo como Jehová, sea un rey bueno, misericordioso como lo es Jesucristo.
Entonces, ¿qué nos enseña la corona del arca del pacto? Nos enseña a darle el lugar de rey de reyes al Señor en nuestro corazón. De acuerdo, Él es rey de reyes, le guste a quien le guste. Le guste a usted o no, esté de acuerdo a usted o no, eso es así. Él es rey de reyes y señor de señores y punto. Aquí el asunto es que tanto usted y yo estamos dejando que Él sea el rey de nuestro corazón. Estamos dejando que Jehová sea el rey de nuestra vida. ¿Qué tanto le estamos dando la corona que Él merece en nuestra propia vida al Señor? Ese es el punto de este mensaje. Llegar a entender cuánto lo estamos menospreciando, cuánto lo estamos desechando, como le dijo el Señor a Samuel, ¿verdad? ¿Se recuerdan que se los leí aquí? Cuánto lo estamos desechando como nuestro rey. Cuánto estamos diciendo, no me importa cómo me va a dirigir, no me importa cómo va a guiar mi vida, no me importa cómo va a gobernar sobre mí. Yo lo que quiero es que me gobierne alguien más. Yo lo que quiero es que me gobierne una circunstancia. ¿Que acaso Dios no ha demostrado ser tan bueno y misericordioso con nosotros, hermanos, como para poder confiar en su gobierno? Como para poder confiar en lo que Él hace por nosotros, que lo hace por amor a nosotros. Por supuesto que sí. Estoy seguro que sí. Estoy seguro que usted sabe perfectamente cuánto Dios le ha demostrado a usted que sabe cómo guiar su vida. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué razón nos cuesta tanto cederle el trono y la corona de nuestra vida a Jesús? Tengamos cuidado, queridos hermanos, de no ser como este pueblo que estaba frente a Jesús al decir, no, nuestro único rey se llama César, a nosotros no nos interesa ese tal Jesús como rey de reyes. A nosotros no nos interesa ese tal Jesús como nuestro gobernante. No nos interesa ese tal Jesús que se siente en el trono de nuestro corazón. Miren qué duro cómo somos, cómo nos comportamos con el Señor tantas veces. Entonces, si usted está haciendo planes, querido hermano y hermana, está haciendo planes de que el arca del pacto se forme en usted, usted y yo necesitamos dejar que Él se siente en el trono y use su corona de rey sobre nuestra vida, aprendiendo nosotros a obedecer, aprendiendo nosotros a caminar en su ley, aprendiendo nosotros a caminar como a Él le agrada. No seamos como la nación de Israel, no seamos como el pueblo en el Nuevo Testamento que rechazan al Rey de la Gloria. Nosotros abracemos a ese Rey. ¿Saben que ese Rey es tan bondadoso? Ese Rey es tan justo. Ese Rey es tan misericordioso, es tan bueno con nosotros. Es tan especial con nosotros que nos abre un espacio en su mesa, nos hace parte de su familia, nos da un nombre, un apellido, nos da nuevas vestiduras, nos hace su esposa. Hermanos, miren qué rey tenemos en Jehová. Miren qué rey tenemos en Jesucristo. Examinémonos y veamos si nosotros lo estamos rechazando como rey. Si nosotros lo estamos rechazando como nuestro Señor, como nuestro amo. Porque en esa medida, queridos hermanos, en esa misma medida que lo estamos rechazando a Él, estamos aceptando el reinado de alguien más sobre nosotros. Ya les dije, Israel aceptó el reinado de Saúl por sobre el de Jehová. Y en el Nuevo Testamento aceptaron el reinado de César por encima del de Jesucristo. Nosotros no cometamos el mismo error, hermanos. Aceptemos el reinado del Señor Jehová. Él es bueno, Él es misericordioso, Él es tardo para la ira, grande en misericordia, grande en verdad. Él es un rey justo. Así es que permitamos que su corona se forme en nosotros. Esta corona de reconocerlo a Él como rey se forme en nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, los dejo ya porque ya son pasadas las 8 de la noche y vamos a orar para terminar y vamos a continuar, si Dios lo permite, la próxima semana hablando sobre este tema. Vamos a ver un par de detalles más acerca probablemente de lo que significa que Cristo sea la cabeza y cómo Él dirige nuestras vidas a través de esto y cómo podemos nosotros llegar a tener gratitud por cómo el Señor dirige nuestra vida. ¿Ok? Vamos a estudiar eso la semana que viene, primero Dios. Oremos por favor para terminar esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Jesús.
por la misericordia y amor que tienes por cada uno de nosotros. Porque nos amas tanto, Señor, que diste tu vida para alcanzarnos. Nos amas tanto, Señor, que diste tu vida para rescate de muchos. Gracias, Señor, por ser un Rey bondadoso, por ser un Rey justo, por ser un Rey que nos ama, Señor, que cuida de nosotros, responde por nosotros. Perdónanos, Señor, si tantas veces te hemos cambiado a ti por otra cosa, a ti por alguien más. Si tu trono, Señor, la corona que te pertenece a ti, se la hemos dado a alguien más, o incluso, Señor, la hemos querido para nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos a reconocerte como Rey en todas las cosas de nuestra vida. Bendito, Señor, yo te agradezco hoy por cada uno de mis hermanos. Te suplico que les hables. Te suplico, Señor, que permitas que esta palabra, Señor, quede sembrada en sus corazones como tierra fértil. Siempre te lo pedimos, Señor, sabiendo que eres tú, Señor, quien produce el crecimiento de la palabra, el crecimiento de la semilla en nosotros. Solo permite, Señor, que tengamos una buena disposición. Permite, Señor, que podamos haber recibido la palabra con gratitud, atesorarla en el corazón y ponerla por obra desde este mismo momento, Señor. Te suplico, Señor Dios Padre, que esta palabra llegue a los corazones de mis hermanos, que nos haga reflexionar, Señor, que nos haga meditar en nuestros caminos, que nos haga examinarnos para saber qué tanto hemos dejado, Señor, que tú seas nuestro Rey, o qué tanto estamos dejando, Señor, que alguien más o que alguna circunstancia nos gobierne y dirija nuestras vidas. En el nombre precioso y maravilloso de Jesús yo te suplico que bendigas a cada hermano. Desde ya te pedimos, Señor, por los servicios del día domingo, te pedimos que nos bendigas con tu presencia. Te pedimos que nos bendigas con tu palabra. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que nos instruyas en tu palabra. Bendito Jesús, te damos las gracias por esta noche, por lo que estás haciendo en nuestras vidas y lo que seguirás haciendo. Te damos las gracias siempre con todo el corazón. Quedamos en tus manos, Señor. Guárdanos en tu verdad, guárdanos en tu luz, guárdanos en tus manos, Señor. Señor, te suplico que tú guardes a cada hermano, donde quiera que esté, si está en el trabajo, si está en casa, que tu presencia esté con ellos, Señor, hoy y siempre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Hermanos, quedamos despedidos. Que Dios me los bendiga a todos. Nos vemos el domingo. Por favor, hagan lo posible y hasta lo imposible por estar en la iglesia el día domingo. El Señor tiene mucho que darnos, mucho que ofrecernos ese día en su presencia. Así es que hagamos lo necesario por estar. Que Dios los bendiga a todos. Pasen buenas noches. Chao, chao.